de entrada la noticia del día en el mundo es ahora al señor Donald Trump se le ocurrió bombardear, adivinen qué país, Nigeria, nada más que Nigeria. ¿Por qué Nigeria? Porque es un país petrolero. La noticia del día es que comenzamos a hablar este fin de año, el 26 de diciembre, de los ataques del señor Donald Trump. Hay imágenes, ojalá podamos poner las imágenes que el propio gobierno de los Estados Unidos ha colocado para demostrarnos que aquí mandan ellos con su poder bélico. Esta noche, dice la noticia, esta noche Estados Unidos bombardeando Nigeria, el país con más petróleo de toda África. ¿Se acuerdan cuál es el país que tiene más petróleo en América Latina o en América? Venezuela. Y ahora va por Nigeria. Es el país con más petróleo de toda África, con la falsa excusa, adivinen de qué, de combatir al terrorismo que ellos mismos financian y arman para tener la excusa perfecta para invadir países. El señor pacifista, el señor Donald Trump, en 2025 ha bombardeado Irán, Yemen, Somalia, Nigeria, ha agredido a Venezuela y ha entregado más de 33.800 toneladas de bombas a Israel para masacrar Gaza. Él que quiere ganar el Premio Nobel de la Paz, pero como que tiene a un señor en la FIFA para que le otorgue los premios de la paz, pues le entregaron el premio de la paz de la FIFA. Se inventaron un premio justamente para lavar la imagen de este criminal de guerra, este criminal que asesina por todas partes y que se vanagloria. Dijo, la noticia de ayer dijo, yo ordené, yo soy el comandante en jefe y ordené que bombardearan Nigeria. La casualidad, casualmente, lo que él dice que está combatiendo al terrorismo, ojo, a ese terrorismo ya está por acá Pichi, ha llegado Pichi que quiere pasar, por favor déjenla pasar para que salude, por favor, no sean malitos, déjenle pasar porque está desesperada por pasar a saludar a su querido amigo. Por acá se encuentra la Pichi, vamos a mostrarles solamente un poquito en la pantalla, quienes nos ven ahí, está, miren, con su traje navideño, Pichi, hola, salude ahí. Ha llegado, muy bien. Aquí está la Pichi, bien cariñosa, bien atenta para con todo el personal de esta radio que quiere. Mire, está dando vueltas por aquí, por el estudio. Eso, salude con todos. Muy bien, ya hizo su paseo de la fama por aquí y está feliz la Pichi. Pero bueno, estaba diciéndoles algo muy importante. Desde Estados Unidos, ojo, desde Estados Unidos, la USAID, la que financiaba aquí Fundamedios y otras organizaciones, financiaron con más de 697 millones de dólares a Boko Haram, ISIS, Al-Qaeda. Esto incluso lo reconoció un congresista republicano estadounidense, el señor Scott Perry, que dijo que se financian los campos de entrenamiento para estos terroristas. El propio senador republicano Scott Perry había denunciado que alrededor de casi 700 millones de dólares han financiado a las organizaciones terroristas que ahora supuestamente combate el señor Donald Trump para quitarle el petróleo a Nigeria. Este señor Scott Perry dijo sobre la financiación de Estados Unidos al terrorismo de Boko Haram, es ese mismo terrorismo que Estados Unidos ahora dice combatir en Nigeria. Así que el señor Donald Trump, en su afán de quedarse con el petróleo del mundo, no descansa ni en Navidad. Ayer 25 de diciembre, horas de la noche en Ecuador, ya era la madrugada creo en África, bombardeó campos supuestamente de terroristas en Nigeria. En eso se encuentra el señor Donald Trump. Además, hay varias denuncias. El ex ministro de Relaciones Exteriores de Nigeria, el señor Bolaji Akiyemi, denuncia cómo el imperialismo estadounidense, así dice la nota, arma y financia a los terroristas de Boko Haram en Nigeria que perpetran masacres contra cristianos y musulmanes. Él dice, los imperialistas no solo armaron a los terroristas de Nigeria, también se negaron a dar armas al gobierno nigeriano para defenderse de los terroristas. Pero ahora bombardean Nigeria para supuestamente combatir el terrorismo. En la práctica es lo que quieren es quedarse con el petróleo. Repito, para quienes se integran en este momento a la transmisión de Radio Pichincha, Nigeria es el país africano con más reservas de petróleo y desde el día de ayer es bombardeado por Estados Unidos.
Eso no lo podría hacer en Venezuela, obviamente. Ya sabemos cuáles serían las consecuencias de aquello. Pero hemos amanecido con esta noticia al otro día de Navidad, donde emitió un mensaje con su esposa, el señor Donald Trump, supuestamente de paz, de armonía, de regocijo navideño, pero también dijo otra cosa. Dijo, no se preocupen, vamos a bombardear los territorios de los carteles latinoamericanos, el día de ayer. Así que preparémonos, porque supuestamente los carteles no están precisamente en Venezuela, están por acá. Y si el señor Donald Trump ha amenazado con bombardear los territorios controlados por los carteles, no sería raro que, si es que tiene coherencia, si tiene lógica, si es coherente en toda la plenitud de la palabra, nos dé bombardeando donde están los carteles actuando impunemente en este país. ¿Y ahí qué va a decir la canciller Gabriela Sommerfield, que es parte de todo ese aparataje israelita que también forma parte de este aparato o este régimen militarista del Ecuador? Si el señor Donald Trump sería coherente con sus palabras, con su pensamiento, debería estar bombardeando por acá, por las costas del Pacífico, porque por acá están actuando los carteles. Además dice que por haber derribado 20 lanchas, 40 lanchas, haber asesinado más de 100 personas, se ha reducido en un 97% el tráfico de drogas a Estados Unidos, lo cual es un cuentazo. Ojalá sea así, porque si eso hubiese ocurrido, en Estados Unidos estaríamos en este momento con decenas de miles de adictos desesperados por consumir droga. Pero eso no ha pasado, porque las Navidades han esnifado bastante para estar tranquilitos y gozando de la vida. Si efectivamente Estados Unidos habría reducido en un 97% el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos, este rato tendrían una explosión de personas adictas en las calles de Estados Unidos. Y eso no ha pasado. O quizás, por supuesto, la tienen ocultas las noticias en todo este momento. Así que lo que queremos comentar en este día viernes 26 de diciembre a las 7 de la mañana con 17 minutos es que los bombardeos parece que continúan, o al menos se hizo una pausa, que es lo que nos están informando aquí. Ojalá sea así, por supuesto, pero de todas maneras ya sabemos lo que esto implica. Además, nos comenta por acá, dice: Lagos es la ciudad más horrible que he visitado en mi vida, y si las industrias petroleras se adueñan de los recursos, y la pobreza e iniquidad será atroz. Gracias a Tamara, que nos describe desde los Países Bajos, comentándonos de esta grave situación que atraviesa el mundo. Gracias también a Javier Banguera, que nos comenta que hoy día podría darse la salida de Jorge Glass con habeas corpus. Ya vamos a abordar este tema, ya lo vamos a abordar, así que con calma. Gracias también a Liliana, que nos está en sintonía este momento desde Guápulo, no, desde otra parte de Quito. Pero bueno, estamos pendientes de la información y de los comentarios. Hoy día, por supuesto, algunas personas no trabajarán, algunas personas estarán disfrutando de este momento, algunos han prolongado el feriado y estaremos aquí comentando. ¿Por qué? Porque la pregunta del día de hoy dice, y le queremos reiterar a nuestra audiencia que siga votando en todas las plataformas, en YouTube, en TikTok, en WhatsApp y también, por supuesto, en X. La pregunta del día de hoy, un poquito la voy a comentar y al ampliar. ¿Usted considera que el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, debería estar ya en libertad después de haber cumplido su pena, una pena injusta? Por el sí, después de más de 1.500 votos, el 97% dice que sí, que debería estar en libertad. Y un 3% de esos 1.527 votos en este momento dice que no. Y este es un tema que lo queremos comentar porque efectivamente aquí hay un asunto muy, muy delicado que lo queremos comentar también para que tengamos claridad de lo que vamos a conversar, porque no se olviden, el 2 de octubre de este año 2025, el señor Jorge Glass, ex vicepresidente de la República, cumplió el 100% de su condena acumulada por los casos manejados arbitrariamente, perniciosamente y corruptamente, los casos Odebrecht y del llamado sobornos. Es decir, desde el 2 de octubre, el señor Jorge Glass debería estar en libertad. ¿Por qué? Porque ya cumplió la pena de 8 años impuesta, digo, injustamente.
Así de claro. Algunos periodistas que se dan de inteligentes, de sabios, que se precian de ser estudiados, creo que no han leído ni 10 páginas del caso Sobornos y menos del caso Odebrecht. Yo lo leí en ese mismo octubre del año 2017, me lo leí íntegro y evidentemente cuando uno busca detalles, indicios de culpabilidad y de responsabilidad directa, puntual de Jorge Glass, no hay absolutamente ninguno. En el peor de los casos, si uno de sus parientes cometió ese delito, pues debía estar preso, sancionado. Pero Jorge Glass no aparece con ninguna parte de ese proceso. Y aún así, como dice su abogada, Gabriela Vera, siendo inocente, sigue preso. ¿Con qué lo sostienen? Ahí viene la explicación de la abogada. Con un expediente fabricado, el caso Reconstrucción de Manabí, sentenciado en primera instancia, pero sin hasta hoy se le haya notificado esa sentencia escrita. Ya vamos a hablar de eso también. En otras palabras, según Sonia Gabriela Vera, lo mantienen encerrado con un fallo que ni siquiera podemos apelar. Y ella menciona, el 23 de diciembre escribía eso, el 22 de diciembre se solicitó un habeas corpus correctivo porque lo que está pasando ya no es un cumplimiento de pena, es crear las condiciones para dejarlo morir. Y en Navidad esto debería escandalizar hasta las piedras. Y ahí comentaba en ese mensaje de X: hoy me reuní telemáticamente con Jorge Glass, lo encontré más debilitado, más angustiado, más resignado. Esa resignación es la señal más peligrosa. Cuando alguien deja de pelear, el cuerpo empieza a perder. Y además, no hay confidencialidad en las visitas telemáticas semanales vía Zoom con su defensa internacional. Sin confidencialidad no hay defensa, hay vigilancia. Ahora, lo clínico, lo verificable, lo que no admite cuentos. Y por supuesto, en Santo Domingo, el 22 de diciembre del 25, un informe de valoración médica integral emitido por un especialista en medicina interna en el marco de las medidas cautelares de la CIDH, vigentes desde el 31 de diciembre del 2019. Ojo, estamos en el 25, ya acercándonos a los 6 años exactos que se emitieron esas medidas cautelares, no se cumplen. ¿Qué planteaba eso? Que necesitaba una hospitalización inmediata, no diferible, decía la CIDH en aquel momento. Y cuando el informe empieza a describir lo que está pasando, lo primero que aparece, lo más básico, lo más indignante, es esto: agua. No hay agua, no hay restricción para hidratarse y agua con características no compatibles con el agua potable, turbidez, coloración, mal sabor. Y hoy Jorge lo dijo sin rodeos: tengo que tomar del grifo. No es un detalle, es el tipo de cosa que un cuerpo frágil te empuja al colapso. Y hay una serie de valoraciones que hace además Sonia Vera a propósito de este tema, y concluye diciendo en este post del 23 de diciembre, debe ser hospitalizado de urgencia y garantizarse como mínimo agua segura, alimentación suficiente, control médico real con privacidad, trazabilidad estricta de su medicación, visitas familiares, acceso al patio y confidencialidad plena con su defensa, que esa es una garantía, es un derecho de cualquier ciudadano, la confidencialidad con su defensa en el caso de un juicio o de un proceso legal, penal o como quieran llamarlo. Pero de todas maneras, lo de fondo, lo importante es que desde el 2 de octubre ya debería haber estado en libertad porque cumplió el 100% de su pena. Que en el otro juicio esté sentenciado sin ratificar su sentencia es otra cosa. Incluso, ojo, si él estuviese sentenciado en firme ya con la otra de 13 años, con 8 y pico que tiene ya estaría más de la mitad de su condena cumplida. Y podría acogerse a medidas cautelares como pasa con cualquier ciudadano que ha cumplido con su pena injusta, insisto, y que debería estar efectivamente en otras condiciones, como se hace en cualquier parte del mundo, porque Jorge Glass no representa ningún peligro, ni a la seguridad, ni a nada por el estilo. Cuando estuvo libre, con medidas cautelares alrededor de 2 o 3 meses, obviamente no tuvo ningún problema, no afectó a nadie y seguía cumpliendo con las obligaciones de las medidas cautelares. Pero no, aquí hay un trofeo de guerra de este régimen, de este sistema, por supuesto, estimulado, aupado por esa mafia mediática. Pero ojo, estamos a 26 de diciembre,
El 24 de diciembre, en plena Navidad, la Defensa Nacional de Jorge Glass recibió 2 notificaciones judiciales. Como que no pasa nada. Solamente quiero hacer un pequeño paréntesis. El 24 de diciembre también convocaron a audiencia al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. También tienen pero una hazaña, tienen un morbo, tienen un veneno en la mente, en las venas, en el hígado, en todas partes, que se les ocurre hacer el 24 de diciembre, esa audiencia. ¿En qué terminó la audiencia? En audiencia fallida. Se sabía que eso iba a pasar. Por eso algunos colegas, amigos y familiares me preguntaban ¿qué pasó? Le dije, no va a pasar nada porque esa audiencia se va a terminar. Porque eran 22 involucrados o procesados, como lo quieran llamar, y no todos estaban aquí, unos aparecían en pantalla por el Zoom, otros no, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, lo que pasó fue que el señor Aquiles Álvarez entró en la plataforma judicial y recibió la ovación de decenas de personas que lo vieron llegar. Fue un acto político, como el juicio también es político, por supuesto impulsado por el gobierno del señor Noboa, con toda la campaña publicitaria que hasta la noche de Navidad seguían pasando por redes sociales y por los canales de YouTube. ¿Qué pasó ahí? Nada, no pasó nada. Porque no tiene que pasar nada tampoco, porque todo este proceso ya sabemos que está intoxicado de politiquería y embarrado por la corrupción judicial. Que de eso vamos a hablar más adelante con Jofre Campaña. Pues bueno, insisto, este día 24 de diciembre, la Defensa Nacional de Jorge Glass recibió 2 notificaciones judiciales. La primera, el caso Reconstrucción, finalmente se notificó la sentencia escrita de una condena dictada oralmente el 30 de junio. Ojo, 30 de junio. Ahí está lo que está comentando Sonia Garbela Vera García. Para que lo lean quienes nos siguen ahí, como me acompañen en la lectura. Se notificó la sentencia escrita de una condena dictada oralmente el 30 de junio de este año 2025. ¿Causal de nulidad? Sí. El retraso vulneró el derecho al recurso, a la apelación y el derecho a la defensa. Así es. Si esto le hicieran al señor de Progen, a la señora Manzano, al señor Luque, a cualquiera de ellos, inmediatamente la apelación funcionaría. Y la segunda notificación judicial que recibió la Defensa Nacional de Jorge Glass es el habeas corpus reparador correctivo. El juez penal competente abocó conocimiento, admitió a trámite la acción presentada el 22 de diciembre, luego de que el 23 de diciembre la Corte Provincial de Santa Elena declarara incompetente y remitiera el caso por sorteo. O sea, la Corte de Santa Elena se declaró incompetente. Se fijó audiencia pública para hoy, 26 de diciembre a las 11 horas, con comparecencia obligatoria del Ministerio del Interior, del SNAI, es decir, el Servicio de Atención a las Personas Privadas de Libertad, y la Dirección del Centro de Privación de Libertad de Santa Elena número 1, además de notificar a La Roca y a la Procuraduría. Y se dispuso, cuerpo presente, el Estado debe presentar a Jorge Glass. Ojo con eso. Posiblemente no lo hagan, y eso sería una violación. Y se activó la inversión de la carga probatoria y se dictaron medidas cautelares inmediatas para proteger vida, integridad y salud, incluyendo traslado a un hospital público si existe necesidad médica justificada, lo que exige actuación inmediata del Ministerio de Salud Pública. Ojo, a cargo de la salud pública se encuentra la vicepresidenta, la señora María José Pinto. Ojalá tome nota de esto. Pero esas son las 2 notificaciones judiciales que se hicieron conocer a la Defensa Nacional de Jorge Glass. La una, ser ya la notificación de la condena dictada el 30, una condena que no tiene nada que ver. El señor Jorge Glass no firmó un solo contrato en la reconstrucción de Manabí, y por el contrario fue quien vigiló que se efectivicen las obras, y sabemos perfectamente que Manabí vivirá muy agradecida por esa preocupación permanente, constante, que hizo que Manabí reviviera, se reconstruyera y adquiriera el estatus y el nivel y la calidad de vida que le dejó la reconstrucción de Manabí, desarrollada, impulsada por el gobierno de Rafael Correa y ejecutada en la práctica por la acción política, por la supervigilancia de Jorge Glass, pero que no tiene nada que ver con los contratos. Además, si entramos a hablar de los contratos, vamos a encontrarnos con una serie de cosas que no tienen nada que ver, porque algunos de esos contratos, por ejemplo, los ejecutó Lenín Moreno, y Lenín Moreno no está procesado por eso. Los ejecutó y en la práctica desde el año 17, cuando ejercía la presidencia malhadadamente,
perjudicialmente para el Ecuador el señor Lenín Moreno, y no pasó absolutamente nada. Es más, algunos proyectos de la reconstrucción de Manabí los ejecutó, los financió y los plasmó ya el gobierno de Guillermo Lasso y ahora el señor Daniel Noboa. ¿Tienen juicio esos señores? No. Porque no tenía que tener juicio ni Lenín Moreno, ni Guillermo Lasso, ni Daniel Noboa, porque no son efectivamente quienes ejecutan directamente los proyectos, como tampoco debió tenerlo Jorge Glass. Y eso, en el sentido común, hay que ponerlo claro, porque así son las cosas. Y esa es la realidad. Por eso nos están comentando muchísimo el odio que tiene que esta gente contra la ARC es nefasto y se ensañan con Jorge Glass y lo quieren tener como si fuera un trofeo de guerra, nos dice Jorge Salazar. Terrible, mientras tanto estamos con gobierno ausente. Ya mejor ni hablemos porque no sabremos cuándo volverá por estas tierras del presidente de la República, si está de visita, si visita a sus familiares o sus familiares le tienen que ir a visitar donde él se encuentre. Por supuesto, en el avión que dijeron odiar, en el avión que dijeron que iban a vender, en el avión que además lo usan de vez en cuando porque como tienen mantenimiento de tanto uso, tienen que alquilar aviones que nos cuestan millones de dólares. Solo un viaje hacia Asia creo que costó como $900,000 el alquiler de un avión que dio uso el señor Daniel Noboa, el visitante Daniel Noboa, que de vez en cuando aparece por acá. Algunas personas están despertando, creo, hasta ahora. No, ya estamos trabajando algunas otras. Por ejemplo, nos dice Elsa Landeta, ese lindo parque Las Vegas sirvió para la reactivación económica y esparcimiento para las víctimas de Manabí. A todos aquellos, empezando por los funcionarios públicos y los judiciales, que hablan del parque Las Vegas, vayan y visítenlo. Vayan y vean. Revisen si ahí no había condiciones para hacer un parque. ¿Y por qué se hizo el parque? Porque efectivamente para evitar cualquier cosa, otro terremoto en esa zona que era endeble, se hizo un parque hermosísimo. Mucha gente va para allá, incluidos aquellos que odian a la Revolución Ciudadana. Les he visto ahí sentados. Cada vez que he ido por allá, efectivamente es un parque hermoso en el que se puede pasar las tardes calurosas de Puerto Viejo. Y ahí está el parque, nadie se lo ha llevado. Y por último, si le tienen que atribuir que se lo robó, entonces denle al señor Jorge Glass y Carlos Bernard, denle el parque, por supuesto. Evidentemente, también estoy muy de acuerdo con Susana López. Lo que deberían hacer los manavitas de esas tierras es protestar por eso. Salir, protestar cada vez que vayan al parque, manabas de corazón, protesten por esta situación injusta. Ustedes están disfrutando de una obra que la hizo Jorge Glass y sobre la cual ahora pesa una sentencia. ¿Ustedes están de acuerdo con esa sentencia? ¿Disfrutan de un parque que supuestamente alguien se robó la plata de ese parque? Pues vayan, disfruten. Pero también protesten. No se queden callados. Porque también hay que ser grato en la vida y hay que ser sumamente grato. La gratitud es un valor importante, muy humano. Así que también es cierto, como nos dice Emily Cideño, el señor Noboa abandona, deja a medias los proyectos, no los concreta, los de Progen, las termoeléctricas, inaugura parques, pistas atléticas que no están bien adecuadas y nadie dice nada. ¿Qué dirá de eso la Contraloría? Esa Contraloría que le encanta, pero que le encanta estar atendiendo problemas, buscándonos, escarbándonos por aquí. Ahí está. Efectivamente, hay que pensar en esta situación siempre, hay que pensarla siempre. Pero bueno, vamos a estar atentos, no se olviden, nosotros seguimos trabajando, usted si está de vacaciones, si ha tomado las vacaciones, si ha hecho un puente por aquí en estos días, a las 11 de la mañana debería presentarse en el juzgado el señor Jorge Glass y a partir de eso tendríamos noticias que nos interesan conocer porque se debería ponerlo en libertad. El día de hoy a las 11 de la mañana debería comparecer obligatoriamente, además del Ministerio del Interior, el SNAI, la Dirección de Santa Elena, etcétera, etcétera, para que puedan dar respuesta a esta situación. Si es que se admite la acción de habeas corpus por estar Jorge Glass
sin sentencia escrita 6 meses, impidiendo la apelación, se apresura por notificar. El juez debería actuar en derecho y analizar en conjunto las violaciones reiteradas, dice Gabriela Molina, una estimada amiga y también, por supuesto, legislador. Y también Franklin Samaniego, amigo de esta casa, dice: mi solidaridad con compañero Jorge Glass. Lo que vive hoy no es justicia, es persecución política contra quien representa un proyecto político que el poder de turno intenta borrar. No lo ha podido borrar, para que ni siquiera hace falta. Y Lilian Durán, una de las personas que más ha visitado a Jorge Glass, dice lo siguiente: son evidentes 3 cosas: justicia secuestrada por el poder de turno. 2, Daniel Noboa, a un ser lleno de odio y maldad, lo sigue haciendo con Jorge Glass es vil, lo que sigue haciendo con Jorge Glass es vil, y la situación de Jorge Glass es cada vez más grave. Exigimos hospitalización inmediata para el ex vicepresidente. Jorge resiste o resiste Jorge es el hashtag de estos días. Y además, guerreros digitales, que nos está acompañando en esta transmisión, como nos acompañan algunas emisoras de este país, por supuesto, esto estamos viviéndolo y estamos mostrándolo a continuación. Por acá me dice, aclara que no has pedido que bombardeen el Ecuador. Yo no he pedido que bombardeen el Ecuador. Gracias, Guachito, por hacerme caer en cuenta eso. Yo no he pedido. Lo que digo es que si el señor Donald Trump dice que va a bombardear los territorios donde actúan los carteles, obviamente habría que ver dónde están esos carteles y si están en el Ecuador. Efectivamente, eso podría pasar. Pero para eso se supone que tenemos gobierno, ¿no? Para eso tenemos una cancillería, para eso tenemos unas fuerzas armadas que harán respetar nuestra soberanía. Muchas gracias por la recomendación, Guachito, muy a tono con lo que está pasando. Y lo que comentaba, hay una cosa que llamó la atención este fin de semana, o este feriado, más que fin de semana, todo este feriado. Podemos poner en pantalla el comunicado del gobierno, Melita, que es con respecto al cierre de las fronteras en Loja y la provincia del Oro. Miren con lo que sale el brillante comunicado del gobierno, porque son brillantes, de verdad que son lúcidos. Yo creo que les van a dar el premio Nobel a la lucidez, a la brillantez, a la sabiduría, a la sapiencia, a la capacidad para escribir barbaridades, eso sí. El comunicado del 24 de diciembre, ojo, fue el 24 de diciembre, yo me había equivocado diciendo que era el fin de semana pasada, no, fue el 24 de diciembre, es decir, este día miércoles. ¿Qué dice? El gobierno nacional informa a la ciudadanía que a partir del 24 de diciembre del 2025 se mantendrán habilitados únicamente los pasos internacionales de Rumichaca, Centro Nacional de Atención Fronteriza en la frontera con Colombia, y de Huaquillas, el Centro Binacional de Atención Fronteriza y Puente Internacional en la frontera en el Perú. Esta medida responde a razones de seguridad nacional y ha sido oportunamente informada a los gobiernos de Colombia y de Perú. En este sentido, los pasos fronterizos señalados anteriormente serán los únicos pasos internacionales autorizados para transitar entre el Ecuador y ambos países. Lo que no dice es hasta cuándo, porque dice a partir del 24 de diciembre. Ojo, cierran Rumichaca y cierran el de Huaquillas. ¿Y qué pasó en Loja? ¿Y qué pasa con Loja? Que está lejísimos de Huaquillas y hay un paso fronterizo, cerrado por orden del gobierno. La asambleísta Verónica Íñiguez y otros más como Juan Andrés González, no los de la mafia mediática lojana, por supuesto, colocaron un comunicado que los queremos hacer conocer para que entiendan que estas cosas son de premio Nobel, pero de la estupidez por parte del gobierno. Pongamos el comunicado de Verónica Íñiguez, por favor, para entender el impacto, el sentido que tiene esta situación. Porque lo que dice Verónica Íñiguez en un comunicado dice: mediante esta comunicación manifiesto mi preocupación por la decisión del gobierno nacional, o sea, de este gobierno, en restringir el tránsito fronterizo, dejando fuera de operación el paso en Macará. Lo que decíamos, sin definir la temporalidad de la medida. La misma impacta gravemente en la población local, cuya economía y vida diaria dependen del comercio, la educación, el turismo y el contacto familiar con Perú. El cierre repentino deja a muchas personas sin alternativas claras para continuar con sus actividades y genera incertidumbre en toda la región. Y ella plantea, aunque no coincido del todo, pero lo quiero destacar: entiendo la necesidad de fortalecer la seguridad, pero considero fundamental que cualquier decisión de este tipo se tome de manera planificada
y en diálogo con las comunidades afectadas. ¿Cuándo ha hablado el gobierno con las comunidades afectadas de alguna parte? Jamás. Así que no pida peras al olmo, Berito, de todo corazón. Insiste ella, es urgente que se presenten soluciones y apoyos concretos para quienes dependen de este paso fronterizo, evitando así un impacto negativo mayor en la zona, que ya existía. Había hablado con 2 personas de la provincia de Loja, o me han escrito para ser más sincero, y me han dicho, ya había problemas, porque hay dificultades de orden de seguridad en esa zona. Pero bueno, Verónica Íñiguez, asambleísta por la provincia de Loja, dice, es urgente que se presenten soluciones y apoyos concretos para quienes dependen de este paso fronterizo, evitando así un impacto negativo mayor en la zona. Y ella hace un llamado a las autoridades a revisar esta medida y a buscar alternativas que protejan tanto la seguridad como el bienestar y el desarrollo de Macará y su gente, dice Verónica Íñiguez. Nosotros también lo decimos, compartimos plenamente la totalidad del comunicado, a pesar que digo, habría que hacer una consideración con aquella cosa de que se fortalece la seguridad con esto. No se va a fortalecer, no se va a fortalecer. Ya sabemos que ese es un cuentazo con el que nos tienen, o les tienen algunas personas embaucadas. Sobre todo, por ejemplo, las autoridades de Estados Unidos, porque presentan unos informes diciendo que han combatido, que han capturado, que han incautado todo tipo de cosas, pero en la práctica sigue saliendo droga por ahí. Así que esta situación de Loja se va a mantener. Y solamente quiero adelantar y cerrar 2 o 3 cositas de manera informativa de lo que será la programación de Radio Pichincha. No se olviden, el 31 de diciembre tendremos una programación especial. Ya está casi que listo el conteo final del apagón del 31 de diciembre en las voces de Wilson Robalino, Liceña Espinel y por supuesto don Washington Yepes. Ya prácticamente está listo, ya nos queda solamente afinar detalles, y el 31 de diciembre a partir de las 11 de la noche tendremos una programación especial y el conteo final con esas voces poderosas y por supuesto con mensajes que explican, aclaran y además recalcan lo que ha ocurrido en este país. Porque lo que estamos planteando, solo no sé si podemos poner la claquetica de los 3 acontecimientos del año que pusimos en la nota que leímos hace un momento, porque hemos hecho un recuento de informaciones de las que se están tomando además algunos medios de comunicación. Ojo, les pedimos a aquellos medios de comunicación que se toman nuestras notas, lo único que les pedimos es citarlas. No queremos que nos paguen, que nos feliciten, sino que cada vez que toman las notas, por favor, lo único que queremos es que citen. Porque hay algunos que viven de nuestro trabajo, toman las notas, las reproducen, hacen comentarios, hacen incluso reflexiones, editorializan, pero nunca citan las notas de este equipo periodístico. Y efectivamente, los 3 acontecimientos políticos del año, después de una sesuda discusión en la redacción con nuestros queridos compañeros, son los que vamos a abordar también, por supuesto, en el conteo final o apagón 2025. Las 2 elecciones, primera y segunda vuelta, una de las cuales, lo digo yo, estamos convencidotes que hubo fraude. Estoy convencidote, a pesar de que a algunos no les gusta, incluso algunos muy allegados a esta radio, no les gusta decir que hubo fraude. Segundo, el paro nacional, que hasta ahora tiene secuelas y que estamos en una campaña muy importante de apoyo a todos los heridos del paro nacional, sobre todo en la provincia de Imbabura, a las familias a las que hemos visitado, a las que hemos acompañado, y también, por supuesto, queremos agradecer a todas aquellas personas que se han prestado, que han colaborado con la entrega de vituallas, de colchones, de dinero, de alimentos, de ropa. No queremos tanta ropa porque no es eso lo principal. Sí queremos el apoyo fundamentalmente para que puedan adquirir las medicinas que son caras, y en particular hay 2 casos que sí nos duele muchísimo, que se requieren de las prótesis. Después ya de la curación, de que se cicatricen bien las heridas, 2 de los ciudadanos afectados en las manifestaciones y en las protestas del paro nacional necesitan esas prótesis. Uno de ellos, por supuesto, Zairi Huachinangues, no me acuerdo el apellido ahora, necesita una prótesis porque él caminaba, hacía ejercicio, y esa prótesis para volver a correr, para volver a caminar por las comunidades costaría alrededor de $25,000. Eso es lo que nos han manifestado. Hemos hecho las gestiones, y también médicos solidarios cuyos nombres nos reservamos por pedido de ellos también los van a atender desde la salud física orgánica como la salud mental. Se han prestado también
también para eso. Así que esos dos acontecimientos, las elecciones y el paro nacional, también hay que destacarlos en esa magnitud. Y por supuesto, el último acontecimiento político más importante del año tiene que ver con la consulta popular. La consulta popular, que creo que hasta ahora a algunos les tiene un poquito traumados. Algunos no salen del trauma, algunos no salen incluso de la creencia de que el señor que la convocó a esta consulta, quiero decir, era invencible, imbatible, era el mejor del mundo. Algunas de sus amigas y fans no creen todavía que hayan perdido, dicen que también hubo fraude, y ahora le acusan al Consejo Nacional Electoral de fraude con 61% en las cifras más altas, como pasó también en la consulta del 24, con las dos preguntas, la del trabajo por horas y el del arbitraje internacional, con 65 y 69%. Ahí también, ahí la perdieron. Pero claro, como no saben hacer las cuentas, decían que se había ganado la consulta en general.